Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video, un nuevo capítulo de este estudio que estamos realizando del libro El hombre espiritual, que nuestro estudio se llama La mujer espiritual. Le doy la bienvenida a todas las que se estén conectando. Quiero saludarles, quiero contarles que ya hemos avanzado. Este libro que estamos estudiando tiene 3 tomos, 3 partes. Y hoy día terminamos la primera parte y eso ha sido muy bueno. Significa que estamos avanzando bastante. Así que estoy muy contenta. Vamos a comenzar orando. Siempre partimos orando para que Dios tenga y ponga las palabras correctas, ¿cierto? Para que podamos todas entender lo que estamos tratando aquí. Y para que también nos permita fluir con claridad. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las que se está conectando. Gracias por cada persona que escucha esta palabra, que la recibe en su corazón. Señor, oramos, Padre, para que todas podamos llegar, Señor, para que se cumpla tu propósito, como dice tu palabra, que todas lleguemos, Señor, a plenitud. Padre, oramos para que esta palabra pueda traer luz, mayor entendimiento, mayor claridad en lo que tú estás haciendo con nosotras, Señor, y a dónde tú nos quieres llevar, Señor. Gracias, amado Padre, gracias por cada una. Guardamos sus vidas, les bendecimos, les amamos a la distancia. Te damos gracias porque en tu cuerpo hay voz, Señor, en tu cuerpo hay sonido, en tu cuerpo nunca hay silencio, tú siempre estás hablando a tu cuerpo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ya comenzar, pasar directo, como les comentaba, hoy día cerramos con el tema del tema del alma. Así que haciendo un poco un repaso de lo que vimos la vez pasada, hablamos de los 4 llamados que hizo Jesús a la cruz, ¿sí? Y que Jesús habló de la cruz en 4 aspectos, ¿sí? Que tenían que ver con el afecto, ¿sí? Nuestra forma de amar al Señor y también de amar a nuestro prójimo. Jesús hizo un llamado a que fuéramos a la cruz porque nosotros éramos incapaces de amarle e incapaces también de amar a nuestro prójimo. Entonces, incluso el alma de repente se disfraza de devoción, de amor, de entrega, ¿cierto? Pero si no es el espíritu el que provoca eso en nosotros, es un afecto almático que tiene fecha de término, ¿sí? También estuvimos hablando de que había un llamado a la cruz y el yo, a negarnos a nosotras mismas, a negar todo lo que tiene que ver con la vida del alma, todo lo que tiene que ver con lo que el alma quiere entregarme o lo que el alma quiere conseguir, las intenciones del alma. También vimos que había un llamado a la cruz y el amor al mundo. O sea que la cruz de Cristo también tenía que intervenir en nuestra separación en cuanto al mundo. La cruz es lo que nos separa de nuestro amor al mundo. La palabra dice que no améis al mundo y también dice que no hagamos tesoros en el mundo. Y eso es muy difícil porque cuando nosotros caminamos conforme a nuestra alma se amalgama, se enlaza al mundo, calzan muy bien. Pero la palabra nos llama a salir del mundo, ¿sí? Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu en nosotras. Y también veíamos que hay una llamada a la cruz para que haya fruto, ¿sí? Leíamos cuando Jesús dijo que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces hay un llamado a la cruz para que demos fruto. El alma siempre quiere también dar frutos e imitar el fruto del Señor. ¿Cómo así? A través de las obras de la carne. Leíamos en Gálatas que están las obras de la carne, pero también está el fruto del Espíritu, ¿sí? La carne hace obras, pero el Espíritu da fruto. El Espíritu se mueve de una manera orgánica, no sistemática, y salir de todo eso tiene que ver con la cruz. Por eso es necesario y la claridad de todo esto que hemos estado hablando es que hay una condena para la vida del alma y es la cruz, ¿sí? La muerte.
Estuvimos hablando y también venimos ya algunos capítulos hablando de 3 cosas respecto al alma: la vida del alma, la naturaleza del alma y los atributos del alma. Son 3 cosas que tenemos que tener muy en claro. Está la vida del alma, está la naturaleza del alma y están los atributos del alma. La vida del alma es la psique, y para la vida del alma, como lo estábamos diciendo, hay una condena que tiene que ver con la muerte. La vida del alma es lo que tenemos que crucificar. En la vida del alma es donde tenemos que aplicar la cruz. Pero también está la naturaleza del alma o el propósito del alma, la intención con la que Dios creó el alma. Y esa intencionalidad no se ha perdido, esa intencionalidad no ha sido dada de baja. El alma es útil, ¿sí? Y tiene un propósito. Y por eso el alma también tiene que ser reconquistada, recobrada. Amén. Y también estaban los atributos del alma. Los atributos del alma tienen que ver con una serie de atributos que el alma tiene, ¿sí? y que le entrega al cuerpo para que pueda ejercitarse, ¿cierto? Estaban el intelecto, está ahí las emociones, la voluntad, ¿sí? Hay muchas otras cosas que también abarcan el alma, las intenciones, los sentimientos, la mente, los pensamientos, todo está ahí. Y todo eso también tiene que ser reconquistado por una vida, ¿sí? Si la vida del alma se crucifica, significa que queda espacio para que otra potencia, para que otra vida la gobierne los atributos del alma y recobre la naturaleza del alma. Y esa es la vida Zoé. Amén. Y hoy día vamos a estar hablando un poco más de eso, vamos a entrar en profundidad y también vamos a estar cerrando este tema del alma para pasar ya a los próximos capítulos a lo que es el espíritu, porque eso es lo que a nosotros nos importa. Ahora ya hemos visto todo lo que pasó con el alma, que el alma cayó, que hay una vida corrupta ahí que tiene que ser crucificada, y vamos a pasar en los próximos capítulos a hablar del espíritu, de la vida en el espíritu, cómo operamos en el espíritu. Amén. Entonces, hoy día el capítulo se llama Los creyentes espirituales y el alma, ¿sí? La llamada de la cruz del Señor Jesús para nosotras no es para que nosotros veamos una oportunidad para ganar más vida del alma, sino para perderla. La llamada de la cruz del Señor Jesús es para que aborrezcamos nuestra vida del alma, que busquemos la oportunidad de perderla, no de guardarla. ¿Amén? Y aquí hay una parábola, que es la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, 14 al 30. No la vamos a leer porque es mucho, pero esta parábola habla de los talentos espirituales, ¿sí? Que Dios repartió a algunos 5, a otra persona le repartió 3 y a otra persona le repartió 1. Y ahí todos sabemos lo que pasó. El que tenía 5 los multiplicó, el que tenía 3 también los multiplicó y el que tenía 1 lo guardó. Esta parábola se puede interpretar de muchas formas, pero acá se interpreta como la vida de Dios, los dones espirituales, ¿sí? Esta potencia espiritual que el Señor deposita en nosotros. Y la intención del Señor es que esta potencia, esta vida Zoé de Dios en nosotros se multiplique conforme a la medida que podamos, ¿sí? Que se nos entregó a nosotros. Pero si nosotros ignoramos, si nosotros ignoramos la crucifixión, si nosotros ignoramos la cruz, nosotros vamos a llegar como ese siervo, ¿cierto?, que guardó el talento, y cuando se lo presenta al Señor le dice: yo no lo multipliqué. El Señor dice que le dice siervo infiel, ¿sí? Y lo desecha. Entonces, esta parábola tiene mucho que ver con eso. La intención del Señor es multiplicar su vida, que su vida impregne todo lo que somos, todo lo que tenemos, que esta vida, hablábamos hace un tiempo de que lo espiritual en nosotros se transforme en todo nuestro día a día, que no hayan ciertas cosas en nuestra vida que son espiritual, sino que todas las cosas que hacemos son espirituales. Lavar la loza es espiritual,
hacer el aseo es espiritual, cuidar a nuestros hijos es espiritual, leer un libro es espiritual, ¿sí? Nosotros tenemos que salir de esa mentalidad de que seculariza las cosas, que dice, no, ese constante ir y venir entre lo almático y lo espiritual. Tengo que ir al supermercado, entonces me voy a cambiar a almático, voy al supermercado y cuando vuelvo me cambio a espiritual porque estoy en mi casa, pero tengo que lavar los platos, entonces cambio de nuevo a almático, veo la teleserie que es almática, pero después la apago y escucho la prédica, entonces soy espiritual. No es así, la vida del cristiano no es así, nosotros somos espirituales en todo tiempo. La vida de Dios está leudando todo lo que somos y eso implica nuestra vida espiritual, pero también implica nuestra alma e implica nuestro cuerpo. Dios quiere hacer una obra completa en nosotras. Entonces, la razón de tantas derrotas en el reino es porque el alma no es crucificada. Debemos permitirle al Señor que sacrifique nuestra alma. Hoy día vamos a estar hablando de Cristo como el sumo sacerdote. Cristo como el libro de Hebreos habla de que Cristo fue reconocido sumo sacerdote. Y vamos a estar hablando de lo que Hebreos compara, ¿cierto? Hebreos usa una sombra y figura con el templo judío y lo que ocurría ahí con nosotros, ¿sí? Entonces, debemos permitirle al Señor que sacrifique nuestra alma. Debemos permitirle al Señor que Él reconquiste nuestra alma. No solo que la vida del alma sea crucificada y muerta, sino que también venga la vida zoe de Dios y conquiste. ¿Sí? Que la vida zoe de Dios ahora sea la potencia. Que yo mi alma, que es el órgano expresivo, como lo decíamos al principio de estos estudios, mi alma, que es un órgano expresivo, pueda expresar con pureza todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios está diciendo, porque ahora la gobierna la vida zoe. Amén. De eso se trata todo este asunto. Entonces, la salvación del alma, la conquista del alma, es algo que se ha estado hablando mucho. Quiero leer Romanos 5, del 8 al 11. Romanos 5, del 8 al 11 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Me llama mucho la atención el versículo 10 que dice que mucho más estando reconciliados. O sea, ya estamos reconciliados. Dice, seremos salvos por su vida. Ese salvos por su vida está hablando no de la salvación del espíritu, sino de la salvación del alma, de la conquista del alma. Amén. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto que está hablando Romanos 8:30 tiene que ver con lo que pasó en tu espíritu. Tu espíritu ya fue justificado y ya fue salvo y fue glorificado. En tu espíritu tú no vas a recibir una glorificación mayor. Tu espíritu ya fue glorificado al nivel de Cristo. Tu espíritu ya recibió y ya fue glorificado. Pero de lo que estaba hablando Romanos antes, ¿cierto? Es de esa salvación, tiene que ver con lo que pasa con el alma. La salvación del alma, la conquista del alma, es necesario, ¿sí? Aquí hay un proceso que consiste en que el alma sea llevada a la cruz, sea crucificada, ¿cierto? La vida del alma, pero que también esta alma que todavía tiene una naturaleza, que todavía tiene un propósito, sea conquistada y llenada, ¿cierto? Leudada por la vida zoe de Dios. Amén. Es todo este proceso. Entonces,
debemos permitirle al Señor que sacrifique nuestra alma. Hebreos 4:12 al 13 es un versículo que lo hemos leído yo creo que casi en todos los capítulos. Dice, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Aquí Hebreos está hablando que la palabra de Dios es una espada, ¿sí? Vamos a ir entrando porque cómo opera Cristo como sumo sacerdote con nosotras. ¿Qué significa? Que dice Hebreos que teniendo un tal sumo sacerdote. ¿Qué significa que Cristo sea nuestro sumo sacerdote? Un sacerdote ejerce sacrificios. Eso es lo que hace un sacerdote. ¿Sí? Tiene una obra sacerdotal que tiene que ver con un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que hace Cristo? ¿Sí? Teniendo tal sumo sacerdote. Y acá está hablando de la espada. La espada es la palabra. La espada que Cristo usa como sacerdote para efectuar un sacrificio es la espada de la palabra. ¿Sí? Entonces, estos versículos nos dicen hasta qué punto Jesucristo cumple su obra como sumo sacerdote con respecto a nuestra alma. ¿Sí? Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, emplea la espada, que dice acá que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y el espíritu, hasta dividir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Ese es el nivel con la que Cristo, como sumo sacerdote, se viene con su espada. ¿Sí? Ese es el poder de la cruz que opera. Entonces, Romanos 12, para que vayamos entendiéndolo de una forma más práctica, Romanos 12 del 1 al 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un versículo súper conocido, siempre también sale. Y acá se está hablando de un sacrificio, ¿sí? ¿Cuál es este sacrificio? Es nuestra alma. Nuestra alma es lo que nosotros presentamos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Sí? Nosotros nos presentamos al altar como sacrificio y viene Jesucristo como sumo sacerdote y emplea todo lo que se hacía en sombra y figura, ¿cierto? En el altar judío. Cuando los sacerdotes judíos, ¿cierto? Tenían que hacer un sacrificio, lo primero que hacían era seleccionar al corderito, ¿cierto? Elegían al pobre corderito y lo amarraban, ¿sí? Y ellos mismos lo llevaban al altar. Lo presentaban en el altar y el sacerdote empuñaba su cuchillo, su arma corto punzante, y efectuaba los cortes, ¿sí? La palabra te está diciendo que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasaba en el templo judío es sombra y figura de lo que ahora está pasando con nosotros, ¿sí? Dice la palabra, y lo vamos a leer, que Hebreos 10, del 19 al 22, Hebreos 10, del 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Aquí está hablando de este sacrificio,
¿sí? El primer sacrificio que se efectuó de manera perfecta fue Cristo. Ese es el sacrificio perfecto. Amén. Pero también hay otro aspecto que tiene que ver con que ese sacrificio ahora se haga vida en nosotros. Y el sacrificio vivo, santo y agradable que Pablo habla en Romanos, tiene que ver con cómo nosotros nos presentamos al altar. Amén. Y de eso se trata, ¿sí? De que nosotros nos presentamos al altar conducidos por el Señor, conducidos por el Espíritu Santo. Nos presentamos delante del altar y después el sumo sacerdote empeña su cruz, empeña su arma cortopunzante, su espada, que viene y divide y separa lo que es alma y es espíritu. Así opera. Esta es la actividad sacerdotal que nos envuelve. Esta es la actividad sacerdotal que consiste en un intercambio de voluntades. Yo me presenté al altar con una voluntad corrupta que era la mía, ¿sí? Y vino el sacerdote, el sumo sacerdote, por el cual yo tengo libre entrada y libre acceso. Él mismo me puso en el altar y empuñó su espada y hizo una herida cortopunzante, ¿sí? Y dividió lo que era alma y lo que era espíritu. Sacó lo que era alma y hubo un intercambio de voluntades. Y lo que sale después del altar es una voluntad transformada, conquistada, un atributo del alma conquistado. Y el alma, esa es el alma redimida. El alma que ahora hace y ejerce la voluntad del Padre. Amén. Entonces dice, para que conozcáis, Romanos 12 dice que para que conozcáis y comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, yo entré como un sacrificio vivo, santo y agradable. Algo pasó en el altar y salí yo comprobando la voluntad del Señor. Hubo un intercambio de voluntades. Amén. Si hay algo que no se está entendiendo, pregúntenlo. Coméntenlo ahí en los comentarios, porque esto es para que todas entendamos y todas lleguemos. Amén. Entonces, nuestra vida del alma es lo que presentamos como sacrificio. El fruto es la voluntad de Dios. Hay un intercambio de voluntades. Solo así llegamos y alcanzamos el descanso. Nuestra alma es incapaz de proporcionarnos descanso. Por ejemplo, el descanso. Hebreos habla mucho del descanso. Dice, les aconsejo leer Hebreos capítulo 9, capítulo 10, el capítulo 4, donde el escritor, ¿cierto? El autor de Hebreos dice que toda una generación escucharon al Señor, vieron los milagros, pero no alcanzaron el descanso, ¿sí? ¿Cómo alcanzamos el descanso? ¿Cómo llegamos? ¿Qué es lo único que nos puede proporcionar descanso? Es efectuando esto, es el descansar en el Señor, ¿sí? Solo así llegamos y alcanzamos el descanso, porque nuestra alma es incapaz de descansar, es incapaz de alcanzar el descanso, ¿sí? El descanso en Cristo no es metafórico, es real y es experimental, ¿sí? Experiencial. Entonces, la división del alma y el espíritu depende de dos factores. Primero, la cruz y segundo, la palabra. La cruz tiene que ver, todo el proceso de la cruz es que alguien me lleva a la cruz. El alma nunca va a querer ir sola a la cruz, ¿sí? Nadie quiere ir a la cruz. Tú ves un tsunami y nadie dice voy a ir al tsunami. No, todos salimos corriendo, ¿cierto? Lo mismo pasa con la cruz. Tú ves la cruz y el alma nunca va a decir yo quiero ir a la cruz. Todo lo contrario, va a salir corriendo, ¿cierto? Por eso a la cruz alguien te lleva. A la cruz alguien te tiene que conducir a la cruz. Y la cruz en esta sombra y figura que hace Hebreos tiene que ver con el altar, ¿sí? Al altar, este becerrito que decíamos, este corderito, el cordero no entraba por sí solo al altar y se ponía él solo ahí. No, era alguien que lo iba y lo seleccionaba y lo llevaban. De hecho, había que amarrarlos
a los corderitos para ponerlos en el altar, porque o si no se iban, ¿cierto? Entonces, el altar es ese proceso, ¿cierto?, de ser llevado al altar. Y después está la palabra, y la palabra es la espada, es el cuchillo, es el arma cortopunzante que usa el sacerdote para efectuar el sacrificio, ¿sí? Debemos contestar la llamada a la cruz, el presentarse al altar, ¿cierto?, es nuestra ofrenda voluntaria. El usar la espada para dividir es obra netamente del sacerdote. ¿Sí? La espada la usa el sacerdote. Todo esto está en sombra y figura. Por eso es necesario que entendamos y empecemos a trabajar un poquito con las sombras y las figuras, ¿sí? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no queda desperdiciado, ¿no? Yo ahora creo en el Nuevo Pacto y yo solo leo el Nuevo Testamento, sino que todo lo contrario, todo lo que pasó antes es sombra y figura, son formas proféticas de lo que está ocurriendo contigo hoy día, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la práctica de la cruz? Aquí me agrada el autor porque da 7 pasos prácticos para que la cruz se haga efectiva en nosotros. Número 1, conocer la necesidad de que es necesario que se nos divida el alma del espíritu. Una vida mixta es una vida de frustración. Ese es el primer paso, reconocer que una vida, una experiencia mezclada no me va a llevar a ningún lado. Y eso tiene que ver con que nosotros nos demos cuenta, ¿sí?, que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos y podamos ver que hay algunas áreas de nuestra vida que estamos viviendo experiencias mezcladas, ¿sí? Como les decía, un ratito alma, un ratito espíritu, un ratito alma, un ratito espíritu. Ahora estoy en el espíritu, estoy escuchando una palabra, amén, pero después va a terminar la transmisión y quiero ver la teleserie, entonces me cambio a modo almático y veo la teleserie y me meto en el rollo de la teleserie y después viene la transmisión del apóstol, entonces yo me cambio al espíritu y escucho la palabra y soy muy ministrada y después veo las noticias, entonces me cambio y esa experiencia mezclada no nos lleva a nada, ¿sí? Todo es espiritual en nosotros y ese es el gran desafío. Que todo lo que es espíritu leude. El problema no es ver las noticias, el problema no es ver la teleserie, el problema no es lavar la loza, cuidar a los hijos, el problema no es ir a trabajar, el problema es lo que está pasando dentro de nosotros. El espíritu, la vida de Dios tiene que leudar todas las áreas de mi vida, todas. Amén. Entonces, número 1, conocer la necesidad de que se nos divida el alma del espíritu. Número 2, pedir al Señor la separación del alma y el espíritu. Pedirle al Señor, Señor, separa, echa mano de tu espada en mí, que el Señor pueda dividir, ¿sí?, lo que es espíritu y alma. Tiene que haber una especie de enojo de seguir viviendo una vida mezclada. Tiene que haber un momento en que tú te enojes y digas, no, yo ya no quiero tener estos cambios. Quiero ser una mujer espiritual en todo tiempo. Que todo lo que es espíritu leo de mi casa, mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposo, mi trabajo, mi relación con los vecinos, etc. Número 3, ceder de modo específico. ¿Sí? El Espíritu Santo te va a ir hablando y te va a ir conduciendo a la cruz. Y tú tienes el encargo de no oponerte a lo que el Señor está haciendo. No oponernos a lo que el Señor nos está llevando. Si el Señor te está llevando a la cruz, tiene que producirse este intercambio de voluntades. Me gusta una parte porque incluso Jesús dijo en un momento, si es posible que pase de mí esta copa, ¿sí? En un momento dijo, oye, que pase de mí esta copa, ojalá no vaya yo a la cruz, pero al tiro él dijo, pero que se haga la voluntad del Señor. Ese momento también tiene que pasar en nosotras. Va a llegar un momento en que el Señor te va a estar conduciendo a la cruz
y tú te vas a dar cuenta. Y tú tienes que cooperar, no evitar la cruz, sino que ceder de modo específico. Amén. Número 4, permanecer en Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, permanecer en considerarnos muertos al pecado. Permanecer ahí, yo estoy muerta al pecado. No, estar firme en la fe, ¿cierto? Número 5, orar y estudiar la palabra, confesar la palabra, ¿sí? Orar y estudiar la palabra es un desafío para nosotras a veces porque no tenemos el tiempo, pero es necesario. Es necesario que tú tengas un hábito de oración y de lectura de la palabra. Y no solamente abrir la Biblia y leerla donde cayó, sino confesar todo, por ejemplo, los versículos que hemos leído en este estudio, que son todos declaraciones poderosas que nos mantienen firmes, ¿sí? Como por ejemplo Romanos 6, yo me considero muerta al pecado y viva para Dios en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Número 6, llevar diariamente la cruz. O sea, que esto no sea un evento, que la cruz no sea un evento, así como hace mucho tiempo yo tuve que morir, sino que esto sea diario, todos los días, una experiencia diaria, llevar todos los días la cruz. Y número 7, vivir conforme al Espíritu, aprender a reconocer la obra del Espíritu y seguirla. Vivir, yo creo que este punto es el más complejo de todos, porque vivir una vida conforme al Espíritu implica que todos los puntos para atrás se hagan vida, ¿cierto? Y vivir conforme al Espíritu, nosotros siempre pensamos que eso tiene que ver con una vida de actividades santas, ¿sí? O sea, que todo el día estoy leyendo la Biblia, todo el día estoy orando, todo el día estoy escuchando la canción cristiana, todos los días voy a la iglesia, pero no, vivir una vida conforme al Espíritu y una mujer espiritual es una mujer que discierne la obra del Espíritu Santo y la sigue, ¿sí? Lo que le pasó a Marta con María. Si Jesús está sentado y va a enseñar algo, yo debo ser la primera en estar sentada escuchando al Señor a los pies. Y si el Señor está en el monte no sé cuánto, yo debo ser la primera en ir para allá y estar ahí. De eso se trata, eso es una mujer espiritual, discernir la obra del Espíritu Santo y estar ahí, seguirla, ¿sí? No se trata de las actividades que hagamos, se trata de lo que el Espíritu Santo está haciendo y que yo esté en eso, que yo siga aquello. Y eso es un desafío. Vivir una vida conforme al Espíritu tiene que ver con no retroceder a edificar las cosas que Dios ya destruyó en mí, ¿sí? Si Dios está levantando a una persona, yo debo ser la primera en reconocer lo que está ocurriendo ahí. Si Dios está honrando a una persona, yo debo estar allí. ¿Se entiende? Reconocer lo que el Espíritu Santo está haciendo. Si el Espíritu Santo quiere orar, yo debo ser la primera persona en disponerme para orar. Y si el Espíritu Santo quiere cantar, yo debo ser la primera en disponerme para cantar, ¿sí? Y ese es un desafío, porque implica no solamente que la cruz opere en nosotros, sino también que nuestro espíritu esté alerta, esté despierto, atento a lo que el Señor quiere y obediente a lo que Dios quiere. ¡Wow! Quiero simplemente leer un versículo que estaba acá, que es Gálatas 2:18, donde Pablo le dice a los Gálatas, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es lo que le pasó a los Gálatas, que ellos fueron edificados en libertad, pero después empezaron a seguir religión, ¿cierto? Y Pablo les dice, si ustedes vuelven a la ley, se están volviendo transgresores porque Dios ya crucificó, Dios ya mató todo eso, Dios ya los liberó de todo eso. Pero si ustedes vuelven a edificar lo que Dios ya sacó, transgresor te haces, ¿cierto? Entonces vivir conforme al Espíritu es un desafío. Amén. Entonces, voy viéndola ahorita para no pasarme aquí. Dice, el alma bajo el control del Espíritu. Al principio
al principio vimos, cuando comenzamos el estudio, vimos que había una relación y una comparación entre el templo judío y nuestro ser. Dijimos que el templo judío se componía del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Y que esto era una sombra y figura de lo que era nuestro ser, ¿cierto? El atrio es el cuerpo, el lugar santo era el alma y el lugar santísimo era el espíritu. ¿Se acuerdan? Estoy preguntando demasiado ya, pero yo sé que se acuerdan. Entonces, en el lugar santísimo era donde entraba y estaba la presencia del Señor. Y solo entraba el sumo sacerdote. Había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y nadie podía entrar ahí libremente, ¿cierto? Y a veces hasta los sumos sacerdotes se morían, ¿sí? Y había que arrastrarlos con un hilito, sacarlos, porque nadie podía entrar ahí. Después estaba el lugar santo, que era un lugar donde estaban solamente los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, pero también todos los sacerdotes, ¿cierto? Y era un lugar donde se efectuaban muchos sacrificios y todo ocurría ahí. Y el atrio era el lugar de afuera, era como el patio del altar, ¿cierto? Y ahí entraban no solamente los sacerdotes, sino que tenían contacto con todo el pueblo. Las mujeres también entraban ahí, ¿sí? Esta sombra y figura también aparece en Hebreos, ¿sí? Este velo, que había una separación, ¿cierto?, entre el lugar santísimo y el lugar santo, este velo que los separaba, dice que cuando Jesús murió, ese velo se rasgó. Vamos a leerlo, porque aquí hay algo muy importante que vamos a tocar. Marcos 15, del 37 al 38, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo se rasgó, ¿sí? Y eso mismo habla Hebreos 10 del 19 al 22. Lo vamos a leer, lo leímos delante. Hebreos 10 del 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acá el autor de Hebreos está hablando de este velo que se rasgó. Ese velo que se rasgó significa que ya no hay una separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. O sea, que ahora este sumo sacerdote se mueve con libertad en los tres lugares, ¿sí? Sobre todo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Esta libertad con la que se mueve, ¿sí? Este sacerdote. El velo fue rasgado. Dios ya no quiere vivir en un solo lugar santísimo, sino que también quiere conquistarlo todo, ¿sí? Si tú sacas el velo, la presencia que estaba en el lugar santísimo inunda todo, ¿sí? Entonces vamos a leer Segunda de Crónicas 7 del 1 al 2. Dice que, Segunda de Crónicas 7 del 1 al 2, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían estar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Me gusta esto porque no solamente se habla de la gloria de Jehová, sino también de la casa de Jehová. O sea, todo el lugar se transformó con la presencia, fue lleno todo. Esto mismo es lo que está ocurriendo dentro de ti. Ya no hay separación, ¿sí? Cuando el alma es llevada a la cruz, se rompe el velo. Se rompe ese velo y ya no hay separación, y todo lo que estaba ocurriendo en el lugar santísimo comienza a leudar lo que está, y empieza a llegar al lugar santo y empieza a impregnar el atrio y todo queda impregnado. Eso es lo que está pasando dentro de ti, algo que partió como una pequeña semillita
plantada en una pequeña parte de tu espíritu, se está leudando y se está creciendo y se está aumentando y ya no hay velo de separación. Ese velo siempre es cortado, siempre es rasgado por la espada del Señor. Y ahora Cristo lo está conquistando todo. Lo que estaba ocurriendo en el lugar santísimo, que era privado y oculto, ahora por el poder de Cristo que entró una vez y para siempre, que ya no hay separación, ahora ese perfume, esa presencia poderosa que estaba en el lugar santísimo, ahora se está impregnando y está llevando a todos lados y está llegando a todos los sectores de tu ser. O sea, tu alma está siendo conquistada, ¿sí? Todo tu ser está siendo transformado. Amén. Y esto tiene que ver con la conquista y con la salvación del alma. Una vez que tú eres presentada, ¿cierto? Tu alma es presentada como sacrificio vivo y es crucificada, tiene que haber otra vida que gobierne esta alma, ¿sí? Este órgano que tiene un propósito. Y esa es la vida Zoe, que desde el lugar santísimo empieza a impregnar y a avanzar y a llegar a conquistar todas las áreas de tu alma. Amén. Entonces, el alma redimida, yo sé que hemos estado hablando mucho de esto, la salvación del alma y el alma redimida, ¿sí? El alma redimida se expresa en descanso, se expresa en disfrute, se expresa en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia. Todo lo que leemos en Gálatas, el fruto del Espíritu tú lo ves cuando el alma ha sido redimida, cuando el alma ha sido conquistada. Tú eres capaz de amar al prójimo. Yo estoy ahí preparando algunas cosas respecto a un evangelio práctico, ¿sí? Y estaba viendo Mateo que habla de todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos y el reino de Dios, pero de manera súper práctica. Y Mateo dice, amen a sus enemigos. Hay una parte que dice que si te roban si te roban algo, tú dales la capa también, ¿sí? Si te pegan acá, dales la otra mejilla. Eso es imposible. Pareciera que es un chiste, pareciera que es algo imposible de hacer. Y efectivamente es imposible de hacer para alguien que vive en el alma, alguien que es gobernado por la vida del alma. Pero cuando tú eres presentada al altar, ¿sí? Y la vida del alma es crucificada y te gobierna esta vida Zoe que estaba al principio solo en el lugar santísimo, en tu espíritu, pero ahora empieza a leudar también tu alma y empieza a gobernarla, es posible. Es posible que tú puedas amar a tus enemigos. Es posible que tú puedas perdonar a los que te hicieron tanto daño. Es posible que tú puedas descansar, pero no en metáfora, así como ya yo descanso en el Señor, pero en realidad no duermes por las noches, ¿cierto? Descansar, disfrutar. Yo conozco mujeres que a veces no disfrutan. Puedes llevarlas al mejor lugar, pero no disfrutan. Y el alma redimida tiene gozo. El alma redimida tiene paz, tiene fe, tiene paciencia, tiene bondad, es benigna. Esa es una mujer espiritual. Ya para ir cerrando, ¿cuál es un alma redimida? ¿Cómo opera una mujer espiritual? ¿Cómo yo sé que estoy delante de una mujer espiritual? Porque es benigna, porque es paciente, porque es templada. Me gusta esa palabra porque nadie sabe lo que es templado. Y algo templado es algo que siempre está en equilibrio, que nada la desequilibra. Siempre está templado, ¿sí? Algo templado es algo liso, algo estable. Una mujer espiritual es gozosa, ¿sí? Es un desafío. Yo sé que es un desafío cuando lo hablo, me escucho y digo, es un desafío. Estamos todas haciendo una obra en construcción, pero de eso se trata, ¿sí? De lo que está ocurriendo en el lugar santísimo, ahora empieza a ocurrir en el lugar santo y impregna el atrio. Dice Crónicas, me gusta porque dice que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. De eso se trata, que la gloria de Dios, esto que Dios hizo en tu espíritu, ¿sí? Que te glorificó,
dice Romanos, que Él nos glorificó con Él, fuimos glorificados con Él. Eso que pasó en tu espíritu empiece también a ocurrir y a leudar y a impregnar y a conquistar tu alma. Amén. Entonces, el alma redimida. Algunos atributos, voy a ir leyendo, dando algunos versículos de algunos atributos del alma redimida. El alma redimida en Efesios 6:6. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Esa es el alma redimida, hace la voluntad de Dios. Mateo 6, versículo 25. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Mateo está hablando de que el alma redimida, ¿cierto? Descansa, confía, vive bien. ¿Sí? Me gusta Mateo 5 porque dice bienaventurados. Bienaventurado significa el que vive bien o el que vive feliz. Esa es el alma redimida, los bienaventurados. Eso somos nosotras, amadas. Somos las bienaventuradas. ¿Sí? Salmos 63. Salmo 63, lo estoy buscando aquí. Salmo 63, versículo 8. Salmo 63, versículo 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Esa alma es el alma redimida, ¿sí? Y el alma redimida permanece en el Señor. Una mujer espiritual permanece en el Señor. Qué tremendo. Yo no lo leo como alguien que lo haya alcanzado ya, ¿cierto? Sino como todos estos versículos y todo esto que estamos hablando es un constante desafío para mí y yo creo que también para ustedes, ¿cierto? Tenemos este desafío, que lo que está ocurriendo en nuestro espíritu, lo que está capturando nuestro espíritu, lo que salvó a nuestro espíritu también nos salve de nosotras mismas. Necesitamos ser salvas de nosotras mismas. ¡Wow! Es un desafío. Ahí tenemos esa batalla. Ser salvas de nosotras mismas. ¿Sí? Que nuestra alma sea conquistada, que nuestra alma sea leudada. Amén. Gálatas 2:20. Vamos a cerrar con Gálatas 2:20. Que es muy conocido, ¿cierto? Dice... con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estamos juntamente crucificadas. Me gusta que a lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Seguimos aquí vivas, estamos viviendo todos los días, sentimos, ¿cierto? Vemos lo que está ocurriendo, pero nuestra alma está siendo conquistada, nuestra alma está siendo recobrada, nuestra alma está siendo recuperada para el propósito original, para el propósito eterno, y ya no vivimos nosotras, Cristo vive en nosotras, amén. Quiero orar para terminar. Soy puntual, me quedan una hora justa. Trato siempre de no pasarme, amén. Vamos a orar. Quiero ahí orar para terminar este capítulo, esto que estuvimos hablando, que está a mí me desafía, me confronta y sé que a ustedes les debe estar pasando lo mismo. Así que vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Señor, oramos para que todo esto que tú nos permites ver, que tú nos permites enseñar, que tú nos permites entender, Padre, que esto se haga vida en nosotros. Que más que experimentarlo y más que tener una información de esto,
podamos enseñarlo con nuestra vida, con nuestro testimonio, que la gente vea a Cristo en nosotras. Señor, oramos, Padre, porque después de recibir luz no podemos seguir iguales. Señor, yo te pido que todo esto que hemos recibido, que es tanto, Señor, tú lo puedas hacer vida en nosotras. Señor, que toda tu vida, que toda tu maravillosa naturaleza, Señor, pueda impregnarnos y pueda conquistarnos. Conquista nuestra alma. Nos presentamos delante de ti como un sacrificio vivo. Señor, para que tú, como sumo sacerdote, emplees, Señor, esa espada cortopunzante y separes en nosotras lo que es alma y lo que es espíritu. Oro, Señor, para que cada persona que está escuchando esto, Señor, pueda experimentar tu cruz. Podamos experimentar, Señor, lo que significa este intercambio de voluntades en todas las áreas de nuestra vida. Oro por las que están cansadas, Señor. Oro por las que no han tenido gozo. Oro por las que escuchan del amor y nunca han podido amar al prójimo o nunca han podido amarte a ti en plenitud. Oro para que esta palabra se haga vida, para que sean conducidas a la cruz y puedan experimentar pleno gozo, puedan descansar en ti, puedan experimentar el disfrute, Señor. Oro por las que tienen problemas con la paciencia, oro por las que tienen tentación en la incredulidad. Oro por las que han escuchado tantas malas noticias que de repente han perdido la fe. Oro para que no les falte la fe. Oro para que tu vida, Señor, pueda impregnarnos de tal manera que de nosotros se manifieste tu carácter. Tu carácter que es amoroso, tu carácter que es gozoso, que es paciente, que es benigno. Señor, te adoramos, te amamos, Señor. Te pedimos que nos conduzcas a la cruz. Aunque eso implique padecimiento, aunque eso implique confrontación, guíanos a la cruz, Señor. Queremos manifestarte a ti. Gracias. Creemos que tú lo harás. Creemos, Señor, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Lo declaramos en tu nombre, poderoso Jesús. Amén. Y amén. Les mando un abrazo a todas, que tengan un hermoso día, una hermosa semana y nos vemos en un próximo capítulo de este estudio La Mujer Espiritual. Chao.